Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Muy buenos días. En el día de hoy le presentaremos la asignatura correspondiente a Estadística para el Desarrollo Tecnológico de tercer semestre del programa educativo de la Licenciatura en Gestión Tecnológica. Su servidor, profesor que la ha impartido durante 10 generaciones, doctor Ernesto Bolaño Rodríguez. Esta presentación de la clase está enfocada fundamentalmente desde el aspecto didáctico a profundizar en contenidos, sus objetivos, sus métodos, sus formas de evaluación, sus recursos fundamentales y, sobre todo, buscar el aprendizaje significativo en el alumno. Está estructurada en introducción, objetivo general, los conocimientos previos que requiere el estudiante para cursar esta materia y, en particular, el tema de diagrama de Ishikawa a causa y efecto, que es el tema 2.7 de la unidad número 2, herramienta de la estadística descriptiva. Desarrollaremos ejemplos, qué es el diagrama de Ishikawa, para qué me sirve, cómo se elabora y aplicaciones para solucionar problemas de la vida diaria y a él como profesionista de la gestión tecnológica para que le sirve y que lo pueda usar como método, como procedimiento. Unas conclusiones que cerrarán el tema 2.7, diagrama de Ishikawa y la bibliografía referida a la misma. Comenzaremos brevemente dando una introducción del mismo. Este diagrama es una de las 7 herramientas de control estadístico de la calidad de un gurú de la calidad, que no es más que Kaoru Ishikawa, un japonés que en 1943 ideó esta herramienta unido al diagrama de dispersión, al otros gurú como Juran, Deming en la calidad, así lo presenta. Pero muchas veces solo lo hemos limitado a la aplicación en la calidad, buscando las causas que generan o provocan un problema en una industria manufacturera de producción, pero él también, por analogía, puede ser empleado como método o procedimiento para estudiar procesos y las causas que generan problemas o efectos en organizaciones de comercialización, de entidades de servicio educativo, hospitalario, y eso es referido a los elementos que podemos visualizar en la diapositiva. También es importante considerar que esta herramienta da un impacto visual. En una sola diapositiva podemos resumir y concentrar los elementos para determinar los factores o variables que están influyendo en el problema a estudiar y denota una capacidad de comunicación a través del análisis, descomponiendo todo en sus factores y la síntesis que lo agrupa en una sola diapositiva. Vamos a enunciar el objetivo de nuestra sesión de clase relacionada a elaborar un diagrama de Ishikawa a través del procedimiento o la metodología dado por este autor muy reconocido a escala internacional en la calidad para determinar las causas que generan o provocan el problema o efecto, ya sea en la vida diaria como en la gestión tecnológica. Por eso nuestra asignatura de estadística dentro del programa educativo de la gestión tecnológica y en particular este tema le va a servir como herramienta, procedimiento para el ejercicio profesional de nuestro futuro egresado en la gestión tecnológica. Básicamente hay que tener conocimientos previos de recolectar datos, porque muchos estudiantes, esta asignatura en el plan de estudio, en el mapa curricular, se encuentra en tercer semestre, no conocen cómo recolectamos datos, confunden datos con información. Brevemente hacemos una retroalimentación que los datos pueden ser de naturaleza cualitativa, pero también son categorías, descripciones, pero también pueden ser de naturaleza numérica, cuantitativa. Que la información no es más que interpretar esos datos recolectados, esos son los datos con significado, y por tanto analizar es descomponer todo en sus partes y damos un breve elemento a estos conocimientos previos porque si no sería prácticamente difícil de comprender este diagrama causa y efecto, que es una categoría dialéctica, no puede existir efecto sin causa y causa sin efecto. También se desarrolla la creatividad, el ingenio, el pensamiento crítico hacia análisis de procesos, de servicios, de producción y nos adentramos en las especificaciones de calidad como elementos que ellos deben tener presente para articular este contenido y que tenga significado en él. En la siguiente diapositiva
nos muestra en este desarrollo de la sesión cuándo se debe utilizar. Este diagrama muchas veces lo confundimos y lo utilizamos en ocasiones que no debe ser utilizado. Y según Gutiérrez y de la Vara, en su libro de Control Estadístico de la Calidad, nos enuncia que es necesario identificar las causas principales que generan ese problema. Y si existen ideas, sugerencias, dudas, comentarios sobre determinadas causas que provocan ese problema. La siguiente, por favor, nos enuncia fundamentalmente que como todo procedimiento, método, a partir de la excelencia que tiene y la utilización tan amplia a escala internacional de este diagrama como una de las 7 grandes herramientas de control estadístico de la calidad, es que nos permite proporcionar y agrupar causas del problema, y no es tan complejo una vez que usted domine el qué es, cómo se hace, para qué sirve, y por analogía poderlo aplicar no solo en el contexto de la calidad. ¿Tiene desventajas o elementos de inconveniente? Se requiere conocimiento profundo o si no estar cerca de expertos en la materia para determinar si son verdaderas causas, no soluciones, o si de veras son causas que provocan en ese proceso, en ese servicio, el efecto que está provocando el problema. ¿Para qué? Para eliminarlo, mitigarlo y con ello conllevar a un mejoramiento continuo. Y muchas veces, por ende, no tenemos esas causas predecibles. La siguiente está relacionada en cómo se hace. Este tema en particular es importante que ellos lo desarrollen, pero lo podemos desarrollar tanto con las habilidades de expresión escrita en el aula como con herramientas digitales. Podemos usar el Microsoft Excel, el Microsoft Word, el Photoshop, el Paint, etc. Y damos una serie de procedimientos que son etapas tras etapas, desde la más simple hasta la más compleja. La primera es identificar el problema. El problema puede venir porque lo conocemos de nuestra experiencia práctica en un flujo de producción, si estamos en la industria láctea, si estamos en la industria petrolera, si estamos en una institución de servicios hospitalarios o educativos como la Escuela Superior de Tizayuca. Podemos hacer una lluvia de ideas donde encontramos cuál es el problema principal de esta institución, cuál es el problema principal del flujo de producción, cuál es el problema principal en la automatización de algún elemento o en el control de la calidad de algún elemento. Después es necesario resumir la frase porque a veces nos quedan menos concretas. Pero también lo podemos hacer a través del análisis documental, como estamos en un proceso de investigación, recordando que investigar es ir tras la huella, tras la evidencia para demostrar algo y también concretarnos a buscar la información. Después, este diagrama, causa y efecto, tiene la similitud a una espina de pescado, el esqueleto de pescado, por eso además de llamarse diagrama de Ishikawa, debido al honor de su creador, también denominado de causa de efecto o aguja o esqueleto de pescado. Luego se realiza una lluvia de ideas entre un colectivo de elementos, ya sean trabajadores, ya sean los estudiantes, dependiendo del proceso que estemos analizando. Es importante señalar que no se categoriza esas causas que generan o provocan el problema, sino que ese conjunto de causas luego se van enlazando en algunas categorías que son más incluyentes que el resto. Vamos a ver posteriormente un ejemplo muy aplicado en la vida diaria donde tenemos el conjunto de causas, tenemos 3, 4 causas por categoría. Puede ser por el método, ya puede ser por los materiales que empleemos, pueden ser por el contexto, puede ser por la familia, etc. Y después se hace una retroalimentación para dilucidar cuál es la causa o las causas más probables que generan o provocan ese efecto. Esto nos está dado por los dos autores que hemos tomado como base, más reciente y actualizado, Gutiérrez y de la Vera, que está relacionado a herramientas de control estadístico de la calidad. Pero nosotros enfatizamos que particularmente lo hacemos aplicados a procesos no solo de la calidad, sino para la investigación. Esta última técnica está relacionada a 5 por qué. Generalmente se denomina 5 por qué, dado también por estos autores, ya que es una idea a seguir para que nos pregunte. Todos somos investigadores en potencia, pero muchas veces nos inhiben o nos potencian el carácter investigativo del ser humano, porque debemos constantemente buscar las respuestas al por qué sucede un acontecimiento, un hecho, un fenómeno.
De ello también es importante resaltar en este desarrollo que los errores más comunes que se cometen para desarrollar el diagrama de Ishikawa, aguja de pescado, causa y efecto, es la poca comprensión del problema. Confundimos el problema con solución o con causa, o realmente no es el problema fundamental. Se confunde con lluvia de ideas y lo dejamos muy vago, muy empírico, y no le damos el nivel científico que corresponde, y podríamos no incluir algunas causas que se consideran importantes para llevar a efecto. Por supuesto, este diagrama tiene relación con un conjunto de otros procedimientos o herramientas enfatizados por Gutiérrez y de la Vara, como es el diagrama o gráfica de Pareto. También es otra de las herramientas. Cuando yo puedo cuantificar lo que está ocurriendo, por ejemplo, pongamos el ejemplo en la Escuela Superior de Tizayuca. Si le preguntamos a la alta dirección, a los profesores, a los administrativos y a los estudiantes, que es la razón de ser de la escuela, en el nivel bachillerato, y diseñamos una encuesta, esa encuesta es válida porque mide lo que tiene que medir, es confiable porque es exacta, es precisa, si se repite a los mismos sujetos bajo las mismas condiciones nos da resultados bastante similares, nosotros la podemos cuantificar y veremos que a lo mejor el problema fundamental está relacionado con la mala concepción de la sociedad de estudiantes. El 90% de directivos, estudiantes de la muestra que representa el universo en esta escuela está diciendo que el problema fundamental está en la sociedad de alumnos, es un ejemplo hipotético. Entonces, luego nos adentramos cuáles son las causas que provocan, que generan que la sociedad de alumnos actual no esté funcionando como debe ser. Y así sucesivamente con el resto de la relación. En la diapositiva mostramos un ejemplo muy concreto aplicado a la vida diaria. Por ejemplo, la torta se quema en el horno. Estamos en un proceso de la vida cotidiana en la cocina, es un problema que puede ocurrir. El problema va en la cabeza del pescado, que es la esencia, en el esqueleto van a 45 grados las espinas, donde las categorías en forma rectangular que Ishikawa propone generalmente son equipos, personas, medios, métodos, materiales, y en ellos se agrupan. Por ejemplo, en equipo el termostato está roto, es una causa que provoca que la torta se queme en el horno. Si la válvula de temperatura está errada, por determinada razón, es una causa que provoca que la torta se queme. Si la cocina es muy pequeña, se le dificulta al cocinero, al gastronómico, realizar sus métodos para poderlo ver. Si la mezcla está sin revolver, también puede provocar. Si todas nos dan como respuesta que es una causa que genera, que provoca, que produce el efecto que es el problema, que es que la torta se queme en el horno, entonces son causas. Las debemos retroalimentar, buscar elementos más en la literatura, consultar expertos, dejarla en un lugar visible y de esta manera ir concretando si son las causas más probables. Y luego señalar con un asterisco, a lo mejor después cada contexto, cada institución es diferente, a lo mejor puede ser la causa principal, el precalentado por mucho tiempo, lo que provocó, lo que generó que la torta se queme en el horno, damos la solución y mitigamos el efecto problema que está en la cabeza, porque recuerden que parte del principio filosófico que no puede existir causa sin efecto y efecto sin causa, y al atacar la causa, mitigamos o eliminamos el problema que se está presentando. En la siguiente diapositiva vamos muy adentrados porque el gestor tecnológico muchas veces nos dice: ¿y para qué me sirve esto? ¿Para qué está este tema dentro de la asignatura como granito de arena en su formación? La gestión tecnológica es multidisciplinaria y por ende la calidad está presente, es un lugar sin precedente. Por ejemplo, la transferencia de tecnología es una función de gestión del gestor tecnológico. Y un efecto puede ser, un problema típico es que los países del primer mundo nos venden tecnología obsoleta, que contaminantes al medio ambiente. Yo estoy en una industria azucarera y quiero aplicar este diagrama, entonces nos están vendiendo un equipo transferido que es obsoleto y entonces nosotros podemos, por búsqueda de información, categorizar a partir de la lluvia de ideas, interrelacionarlo con las demás herramientas y poder mitigar ese problema y por tanto, si no resolverlo, adentrarnos en ello. De ahí hacemos una retroalimentación con el estudiante para llegar a las conclusiones. Las conclusiones de esta sesión de clase están relacionadas
que el diagrama de Ichikawa, además de ser una herramienta de control estadístico de la calidad, por analogía la podemos implicar en procesos y análisis de automatización, de industrialización, de ingeniería industrial, de administración y de la investigación en particular. Por tanto, debe tomar conciencia el estudiante que esta es una herramienta que la puede hacer manualmente, que le genera el análisis y la síntesis, y además el desarrollo de la competencia genérica de la Autónoma de Hidalgo del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con herramientas digitales. Y al final estamos concluyendo con la bibliografía que hemos referenciado lo más actual posible relacionado al objeto de estudio del diagrama, causa y efecto. Muchas gracias.